El Juzgado de Asuntos Municipales hoy en horas de la mañana tuvo a bien distribuir los espacios para los diferentes negocios que se instalan con ocasión del Día de los Santos en la calle principal hacia el cementerio general de esta ciudad. Prácticamente los comerciantes ya se ubicarán desde qué día en estas instalaciones. El día 28 de el día 28 de octubre ya se pueden instalar para retirarse el día 3 de noviembre. En esta ocasión, pues, la municipalidad lleva un control de estos locales. Sí, tenemos registrados 60 comerciantes, ese es el control que se tiene. Sin embargo, como ocurre, por el crecimiento poblacional siempre aparecen 2, 3, 4, hasta 5 comerciantes nuevos cada año, y cuando hay espacios pues los ubicamos, y cuando ya no hay espacio pues simplemente les denegamos un espacio. Si en un caso algún vecino decidiera poner algún stand dentro de esta calle principal, ¿se tiene que tener el permiso de la municipalidad? Efectivamente, porque después la policía municipal va a monitorear mediante el recibo de pagos. Quien no tenga su recibo de haber pagado el arbitrio para la instalación de un puesto de venta, eso significa que no está autorizado.